1:11 dice la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de su palabra en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta mañana en que una persona aceptó a Cristo y otros niños aceptaron a Cristo, por los que fueron bautizados, por los que nos acompañaron por primera vez. Y Señor, en esta tarde te pido que una vez más nos hablas de tu palabra. Úsala, te pido. Gracias por todo lo que has hecho. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hablando de la misión desviada. Hermanos, hace 50 años, el 20 de julio de 1969, los Estados Unidos llegaron y el primer hombre caminó sobre la superficie de la luna. Y con ese Apolo 11 vimos una misión con gran éxito. Y en ese mismo año, más bien el año siguiente, el 11 de abril del año 1970, la nave fue lanzada para llegar a la luna por tercera vez en el Apolo 13. 2 días después de la partida, un tanque de oxígeno se explotó y luego, en vez de llegar con éxito, se convirtió a una misión tratando de salvar la vida de los astronautas que estuvieron allí. Fue una misión fracasada en lo que quería hacer, aunque ellos llegaron vivos. Cuando vemos nuestro pasaje, hermanos, aquí en Gálatas, estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando y llevándonos a un viaje muy semejante a ese viaje hace 49 años en el pasado. Y vamos a ver esa historia también para estar aprendiendo un poco de este libro que estamos viendo. Cuando vemos al apóstol Pablo, él fue un apóstol llamado por Cristo, y lo vemos en el versículo número 1. Vemos que nosotros somos apartados por él y también para su servicio. Lo que leímos en esta mañana en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, nosotros somos individuos salvados, llamados, puestos en la familia de Dios por la voluntad de Dios y para el servicio de Dios. El pasado es algo que sí es una realidad. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el pasado no debe detenernos, no debe pararnos. Quiero ver un poco de eso más adelante en el mensaje. Pero unos son salvos de una historia algo mala. Y hermano, cuando vemos el pasado, no debe ser algo que nos frene para que sigamos adelante en esa vida. Vemos la vida del apóstol Pablo, uno que fue asesino, uno que perseguía a la iglesia, pero también un gran apóstol de Jesucristo. Vamos a ver un poco en eso, cómo pasó esa realidad con él.
Vemos, hermanos, que dice ahí en nuestro texto que asolaba. Asolaba significa gastó y lo que fue en eso. Vemos, hermanos, que él está empezando en este viaje. Hermano, nuestro llamamiento es del Señor, del Salvador, quien ascendió al cielo. Hermano, cuando pensamos en eso, quiero que estén viendo que ahora estamos listos para un buen principio. Vemos aquí nuestro texto. En versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué están viendo, hermanos? Están viendo que ya está bien. Pablo está diciendo: ya estoy en camino. Él está afirmando a los creyentes: ya estamos en camino. Hermano, cuando somos salvos, ya estamos despegando para nuestro Señor. Este mensaje, todos los sistemas afirmados. Cuando ponen una nave en el espacio, primero están viendo que los sistemas están afirmados. O sea que todo está en arreglo. Si conocemos a Cristo, todo está en arreglo. Pero quiero que estén viendo un poco, hermanos, en esta tarde. Ahora, siguiendo nuestra lección de esta tarde, vemos número 1, el perseguidor. El perseguidor. En versículo 13, él dice que porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Él empieza a hablar de él siendo un perseguidor. Él estuvo en contra de la iglesia. Por eso cuando hablamos de su historia, vemos el inciso A de su pasado. Él ahora está hablando de su pasado. Su pasado fue algo que lo hizo difícil hasta que Cristo le salvó. Y cuando vemos su pasado, él usa 3 frases. La primera frase que vemos es la frase mi conducta. Ahí en versículo 13, mi conducta. La conducta antes de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? La conducta antes de Cristo es la conducta de un pecador. Antes de Cristo no hay nada que pudimos hacer para agradar a Dios. Antes de Cristo en nosotros no hay el bien. Si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no ha puesto su fe en Cristo, déjeme decirle que no hay nada que puede hacer para agradar a Dios, nada. Solo viene en Cristo. Por eso está hablando de su conducta. Vemos la clave, hermanos, de la conducta: arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento y no el remordimiento. Cuando vemos esas 2 palabras, vemos que las 2 tienen la idea de voltearse, también de abandonar. Remordimiento o el arrepentimiento. Pero debemos estar arrepentidos y no solo de remordimiento. Vamos a ver la diferencia entre esas 2 palabras. Cuando hablamos de remordimiento, lo que estamos hablando es que uno se siente por la consecuencia de lo que ha hecho. Remordimiento: un niño que desobedeció a su padre y el padre ahora dice: ahora te voy a castigar. Se siente mal por ese castigo, es el remordimiento. Ojalá que no hubiera hecho eso para no llegar con esta consecuencia de la desobediencia que hice. Por eso, hermano, remordimiento es cuando se siente por la consecuencia. Arrepentimiento es cuando se siente por el hecho que hizo. O sea que yo merezco la condenación, pero arrepentimiento me da escape de la condenación. Pero lo que me siento por la ofensa que hago a mi Señor. Arrepentimiento es por la ofensa. Un hombre que ofende a su esposa. Remordimiento es cuando que es que se siente que ella no le está hablando. Pero arrepentimiento es cuando se siente por lo que hizo para causar ese silencio en ese momento. Pues son 2 cosas poco diferentes. Nosotros somos llamados al arrepentimiento. Y muchas veces comienza con remordimiento, pero después traslada hasta arrepentimiento.
Muchas veces nos sentimos por algo de una consecuencia, pero después entendemos que es la ofensa que provoca esa consecuencia. Por ejemplo, hay muchos que son salvos simplemente porque no quieren ir al infierno. Y no está mal ser salvo por no querer ir al infierno. Eso es un remordimiento. Pero cuando llega el arrepentimiento es cuando entiende que esa ofensa fue en contra de Dios. Comienza en una forma, pero termina en otra forma. Pues son dos palabras con dos significados. Y lo que es importante es que entendemos que debemos ser arrepentidos. Hermanos, el arrepentimiento elimina el arrepentimiento elimina los sentimientos más adelante. Por ejemplo, muchos sufren del pecado que había cometido. Hermanos, arrepentimiento pone en el pasado ese error, ese pecado, esa falla. Por eso arrepentimiento es cuando dice: Señor, entiendo lo que hice. Y yo de verdad estoy arrepentido por la ofensa que yo hice a ti. Y por eso en eso viene el arreglo de eso. Por la conducta está hablando del arrepentimiento. Hermanos, la conducta antes de conocer a Cristo siempre es la ofensa. Ahora vemos la siguiente cosa, siguiente frase: mi conducta ahora en otro tiempo. En otro tiempo. Está hablando de algo del pasado. Cuando hablamos del pasado, el pasado es algo que existe con cada uno de nosotros. No tenemos tiempo para empezar a estudiar, escuchar la historia de cada quien, pero cada uno de nosotros sí tenemos una historia. Tenemos un tiempo antes de Cristo. Tenemos un tiempo antes de la salvación. Y cuando hablamos de eso, está hablando de algo de su pasado. Cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, debemos entender, las cosas viejas pasaron. Ahora es diferente. El apóstol Pablo, no vemos mucho sufrimiento en él, en su pasado, aunque lo menciona como aquí está mencionándolo. Pero vemos que él predicó con poder. Vemos que él escribió con poder. Vemos que él inició las iglesias, que él cumplió con lo que Dios quiso con su vida, aunque él tuvo un pasado algo feo. ¿Por qué eso, hermanos? Porque cosas viejas pasaron. Eso del pasado fue del Pablo viejo, hasta que tenía otro nombre. Ese nombre es Saulo. Ese Saulo ya no existe. Ese Saulo es algo que ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Hermano, cuando nosotros estamos en Cristo, hay que entender, somos perdonados de todos los pecados del pasado. No debe vivir en el pasado en un tipo de remordimiento, un tipo de que se siente pero no está suelto de eso. Pablo aprendió cómo tener la victoria a pesar de un pasado muy feo. Por eso vemos que está hablando aquí de su pasado. Todo ahora está pasado, todo nuevo. Vemos la otra palabra que es asolaba. La asolaba. Asolaba significa gastar. Significa desperdiciar. Usamos muchas veces la palabra lástima. Cuando yo veo a un joven drogadicto que anda malito, mi pensamiento es que lástima. Porque lástima es un desperdicio. Ese pobre tiene un futuro muy brillante. Él tiene lo mismo que nosotros tenemos. Pero en vez de aprovechar lo que tiene, está gastando lo que tiene. Es una lástima. Yo veo un joven que está amarrado en vicios y me da lástima. Yo le digo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué quieres tirar lo único que tienes? No tenemos otra vida. No tenemos otra. Lo que tenemos, lo que tenemos.
Por eso, cuando está hablando de asolando, él está hablando de que gastaba, desperdició lo que estaba allí. En principio el evangelio andaba, pero ahí fue Saulo tratando de pararlo, Saulo tratando de gastarlo. Y por eso vemos, hermanos, que asolaba a la iglesia. La conducta antes de Cristo es una conducta dañosa. Siempre, siempre. Esteban se murió a las manos de Pablo por esa conducta. Por lo menos tuvo un pasado, pero no terminó en su pasado. Él llegó el día que conoció a Cristo. Su cambio de vida fue tremendo. Por eso vemos ahora, hermano, lo que está pasando. Segunda cosa es el provecho. Versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre. Vemos, hermanos, siguiente cosa es el provecho. El provecho primeramente habla del judaísmo. ¿Cómo era el judaísmo en él? Hermanos, él estuvo viviendo dejando la religión a tomar la prioridad. Él vivía como judío. Como judío quiso parar a Cristo. Como judío andaba en contra de los apóstoles. Como judío él quería apagar lo que Cristo quiso hacer en la vida. Es la religión. La religión estuvo oponiendo lo que Cristo quiso hacer. Lo vemos, hermano, muchas veces con los religiosos. Nosotros entendemos que somos salvos. Entendemos que la salvación no es de la religión. Esta semana toqué la puerta a alguien. Esa persona asiste en el lado inglés. Y luego empecé a hablar con esa persona. Y luego yo le hice la pregunta: ¿conoce a Cristo como su Salvador personal? Y él me empezó a hablar de una religión, no la nuestra, sino a otra. Y le dije: no, yo nací y en esa religión de lo que él decía. Y dije: qué bueno que nació en una familia que quiso llevarle bien. Pero ahora voy a repetir la pregunta. Y ese hombre no pudo separar su religión con su relación. Por eso, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, él estuvo bien seguro en su religión, pero nada seguro en su relación. En su religión él andaba viviendo hasta que la luz en el camino a Damasco, cuando él fue convertido a los pies de Cristo. Por eso, hermanos, muchas veces los cristianos ponemos servicio hasta antes de la relación. Hermanos, Cristo quiere una relación con nosotros, primero en la salvación, pero también caminando en Cristo. Aquí estamos en esta tarde para abrir la Biblia. Estamos orando, estamos leyendo, estamos escuchando un mensaje, algo que nos puede ayudar en la vida, que necesitamos mejor relación con Cristo. Por eso, qué bueno que servimos. Qué bueno que no estamos viviendo en un pecado bien abierto. Qué bueno que no estamos en desobediencia. Qué bueno que estamos guiando a la familia, pero lo más importante es esa relación con Cristo. Que Él me habla. Cuando estamos aquí en esta tarde, hermanos, debe estar llegando pidiendo: Señor, háblame. Usa el pastor para decir algo para mí en esta tarde. Eso es con Él está hablando. Por eso, hermanos, vemos eso. Vemos la otra palabra ahí en el judaísmo, en versículo 13. Vemos también aventajar. Ahora está hablando de la prioridad. Él tenía prioridad no en las cosas de Dios, sino en las cosas de la religión. No en las cosas espirituales, sino en las cosas de su pensamiento. Ahora, cuando hablamos de él, estamos hablando del extremo. Yo dudo que no hay nadie aquí que está fuera matando a los cristianos, lo dudo. Pero cuando vemos a él, está hablando de una actitud en él. Y su actitud fue una justa en sí mismo. Él está haciendo lo correcto en su religión. Y ahora está hablando de esa vida, andando la prioridad en las cosas de su religión, no en las cosas de su relación.
Por hermanos, su pasado, su provecho. El inciso C, hermanos, vemos las tradiciones de sus padres. Tradiciones de sus padres. Estamos hablando ahora de antes de Cristo. Cuando hablamos de las tradiciones de sus padres, hermanos, seguir a Dios, y lo vemos, hermanos, ahí en versículo 14, cuando dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? ¿Seguir a Dios o seguir a los padres? Yo he conocido, hablado con algunos que no quieren aceptar a Cristo por sus padres. Muchos casos, sus padres ya son muertos y no pueden soltar lo que ellos enseñaban para seguir adelante. Por eso, hablando de los padres, y hermanos, es algo difícil aceptar a Cristo como su único Salvador. Significa que los que no aceptan son condenados. Está duro. Yo recuerdo hace muchos años, gané a alguien a Cristo en Guerrero, Chihuahua, y esa persona muy contenta, hasta llegó un día y me hizo la pregunta: pastor, nadie dio esta historia a mis padres, quienes ya están muertos. Y me hizo la pregunta: ¿dónde están ellos ahora? Llegó la realidad de que sin Cristo no hay esperanza. Y hermanos, está duro pensar en eso. Está duro la realización de los que no tienen a Cristo, no van a ser salvos. Dice la Biblia en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Vemos, hermanos, que hablando de sus padres, vemos que él ahora está siguiendo. Hermanos, ese padre que no conoce al Señor, vemos que es algo difícil pensar en su pasado. Pablo fue un perseguidor en su pasado por mantenerse en su tradición. Segunda cosa, hermanos. Primera cosa, vemos que el perseguidor. Número 2, vemos el partidario. El partidario, un discípulo. Cuando vemos un partidario, hermanos, vemos en versículo 15 que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Algo interesante lo que está diciendo. El inciso, hermanos, es apartado en su llamamiento. Apartado en su llamamiento. Vemos, hermanos, ahora número 1, pensando en su llamamiento, la omnisciencia de Dios. Ahora, hablamos de esto esta mañana también, que desde el vientre de su madre, con Dios no hay sorpresas. Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí juntos en esta noche. Él sabía exactamente quiénes somos. Él sabe todo. Por eso no hay sorpresa. Por eso, hermanos, cuando hablamos de antes, Dios ya está apartando. Pablo ya apartado. Ahora piense por ese momento. El mismo que era asesino. El mismo quien perseguía a la iglesia. Él mismo está diciendo: me apartó ya sabiendo esos pecados, esos errores. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Muchas veces no entendemos que Dios sabe todo lo que hay y Él nos llama. Hermanos, debemos aprender cómo servir a Dios con la vida que nos resta. Por eso muchos andan: pastor, nunca podría servir a Dios por mi pasado. Sí puede servir a Dios. Si hay un lugar en que puede ser fiel a Dios hoy en día. Vemos, hermanos, el llamamiento es lo que nos aparta para su servicio, nos aparta para poder tener propósito en la vida. Estamos apartados por su gracia. Hermanos, nosotros merecemos el castigo de Dios, pero Pablo vio su llamamiento como algo que ni él merecía. Los que estamos sufriendo con el pasado y no queremos seguir adelante, necesitamos entender que Dios ahora nos ha salvado y nos ha apartado. Vemos lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Vemos, hermanos, que Él no merecía. Yo soy el menor. Yo soy el último. ¿Por qué? Porque eso era el que estaba en contra de la iglesia de Dios. Dios aparta a Él y también Él capacita los de Él. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios sabe a quienes hay. Por eso, hermanos, Él aparta y somos apartados en su llamamiento. En el inciso B, hermanos, Cristo es revelado en su discípulo. Vemos en versículo 16. Dice, revelar a su Hijo en mí. Qué suave. Revelar a su Hijo, Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, Él quien nos salvó, Él quien fue a la cruz del Calvario por mí, Él quien fue sepultado, resucitó, ascendió, Él siendo revelado en mí. Hermano, nuestra vida tiene mucho valor. Su vida vale mucho más que ni piensa que vale. Muchas veces vivimos la vida no entendiendo cómo Dios nos quiere usar. Él está hablando de su vida, de Él revelado en mí. No puedo revelar a otro lo que no está revelado en mí. Si Dios no está en mí, no lo puedo revelar. Dios nos usa, 2 Corintios 4:6, un texto favorito para mí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? El mismo Dios que de la oscuridad dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí entienden, hermanos? Esa luz fue antes del sol. El sol fue creado después. Su palabra sea la luz, la luz. Esa luz ahora Él quiere iluminar en nosotros. Revelado, Pablo está diciendo, el Hijo revelado en mí. Hermanos, nosotros cuando estamos de trabajo en esa semana, cuando están en sus clases, jóvenes, en esta semana, la luz de Cristo revelada en usted. Los demás deben ver una diferencia en nosotros. Debemos testificar con algunos de esas manos, entendiendo que está en nosotros. Por eso, hermano, nosotros somos como un espejo de Cristo. La palabra cristiano. ¿Quién es un cristiano? Uno que se porta como Cristo, uno que habla como Cristo, uno que ama como Cristo, uno que está preocupado por los perdidos como Cristo. Por eso somos cristianos, la luz de Cristo en nosotros. Algo tremendo que hay revelado en mí y luego revelado a otros. Cuando me llena la gloria de Él. Ahora, vimos ahorita de 2 Corintios 4:6, el siguiente versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, siendo cristianos, entendemos que, como Pablo dijo, en mí no mora el bien. Fuera de Cristo nada puedo hacer. Por eso vemos que está hablando la luz revelada en mí, yo siendo vaso de barro para mostrar la excelencia de Dios, y todo va para su gloria. Por eso revelado en mí y luego revelado a otros. Ahora como camino, como el mundo me ve, Él está ahora viendo algo de eso. Hermanos, no deben ver al hombre, sino deben ver Dios. Vemos, hermanos, que Él está hablando ahí en versículo número 16, en la última parte dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué vemos eso? No consulté con sangre, con carne y sangre. El llamamiento es de Dios.
Y hermanos, seguro que hay necesidad de hombres, pero viene el llamamiento de Dios. Yo recuerdo cuando Dios me llamó. Yo fui un joven de 16 años. Yo fui un joven muy tímido, no quise hablar. Yo fui un joven que en la escuela yo no hice mucho públicamente, no quise. Cuando Dios me llamó a ser predicador, yo le dije al Señor, honestamente como un joven: Señor, estás equivocado. Yo no puedo. Yo no tengo esa habilidad. Hay que entender, es Dios quien nos capacita. Él anda buscando a esos esos vasos de barro. Él no quiere los que tienen mucho tal, Él quiere a los que estén disponibles. Y vemos que ahora es Él que está trabajando, es Él que está obrando en nosotros y es Él que hace diferencia. Por eso aquí está diciendo Pablo: yo no consulté, yo no fui llamado por mi mamá, yo no fui capacitado por mi papá. Fue Dios quien me apartó a mí. Es Dios quien nos quiere usar a nosotros. Es Dios quien me llamó a mí, de un joven de 16 años. Es Dios quien está obrando en la vida de varios aquí con nosotros. Dios es Él quien hace la diferencia en la vida de nosotros. Pero hermano, cuando hablamos de la vida ahora cristiana, pensando en ese viaje del Apolo 13, ya estaban listos para despegar. ¿Por qué? Ya estuvieron confirmados en todo lo que Dios estuvo haciendo en su vida. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios sabe a quién está llamando. Por eso, apartado en su llamamiento. Cristo es revelado en su discípulo, en el inciso C, hermanos, glorificado en el siervo. Versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Ahora, glorificaban a Dios en mí. Hermanos, la vida glorifica a Dios. Pablo ahora está iniciando iglesias. Él está ganando a muchos para Cristo. Y él ahora está diciendo: ellos están glorificando a Dios. Pero vemos, hermano, Dios está usándole para llevar la gloria a Él. Lo que glorifica es la vida apartada y la vida revelada. Así que nosotros somos apartados por Dios, y luego Dios revelándose en nosotros, no podemos glorificar a Dios. Por eso no todos somos predicadores, no somos pastores todos, ni misioneros todos. Lo que sí somos son siervos. La Biblia habla de miembros con capacidad diferente, Dios poniéndonos en un lugar. Esta mañana varios me trajeron, visitantes que trajeron. Me dijo: pastor, quiero presentarle fulano. Lo traje esta mañana. ¿Saben, hermanos? Un vaso apartado y usado en esta mañana. Tenemos un lugar en donde podemos servir a nuestro Dios. Por eso, hermanos, vemos el perseguidor, vemos el partidario, y no tres, hermanos, vemos ahora el predicador. Ahora, algo diferente en la vida de Pablo. Él empezó persiguiendo, y luego vemos que ahora está apartando los discípulos, ahora predicando. El predicador que vemos ahí en versículo 17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está contando cómo fue su entrenamiento. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de la Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Versículo 23: solamente oían decir
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo asolaba. Por eso vemos el predicador, inciso A, uno de los apóstoles. Uno de los apóstoles. Habla en versículo número 17, empieza a hablar, es un apóstol. Él reconoció que él mismo fue un apóstol. Él reconoció que fue un apóstol después. ¿Cómo fueron nosotros? Nosotros llamados por Cristo. Cristo llamando uno por uno. Y entendemos que tenía 12. Judas cayó, se suicidó, quedando ahora con 11. Ahora, ¿quién fue que tomó el lugar de él? No fue Matías, fue el apóstol Pablo. Ahora, Matías, él fue escogido por suertes. A Pablo fue escogido por llamamiento. Pero vemos ahora que el apóstol Pablo, hablando de su pasado, ahora es un apóstol. Él fue apóstol llamado por Cristo, y vemos que es uno de los apóstoles. Hizo ver, hermanos, fue aquel que ahora predica. ¿Qué cosa? Fue aquel que ahora predica. Ese de antes ahora predica. Ese es su testimonio. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes era perseguidor, ahora es un predicador. Antes era rebelde y ahora es obediente. Pero hermano, cuando vemos eso, está hablando acerca de algo diferente en la vida de él. Su oficio es apóstol, es predicador. Su pueblo, vemos que antes fue Israel, ahora es la iglesia. Por eso él tiene algo para nosotros hoy en día. Vemos, hermanos, que ahora, antes era mucho enfoque en la obra, ahora el enfoque es la fe. Hay unos de los apóstoles, fue aquel quien predica, en sus hermanos, todos los sistemas afirmados. Ya estamos listos para seguir adelante en la vida cristiana. ¿Saben qué, hermanos? Todos empezamos iguales. El Apolo 13 fue igual que el Apolo 11. Los dos llegaron, sistemas afirmados, ya listos para despegarse. Las dos misiones yendo a la luna. Una llegó y la otra no llegó. En vez de llegar, está desviado a otro lado. Vemos, hermanos, aquí que el líder, quien es el apóstol Pablo, hablando en versículo 1 de capítulo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vemos que el líder, vemos lo siguiente, versículo número 2, dice: todos hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, los que estaban con él. Digo, a los hermanos, en versículo 2, a las iglesias de Galacia. Pues fueron algunos que estaban con él, escribiendo a otros. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios, Cristo nos ha librado. Empezaron bien. El Apolo 11 se despegó todo bien, todo andando adelante, todo como los demás. Hermano, nosotros estamos en ese punto. Estamos aquí, los que conocen a Cristo, ya estamos listos para la vida. Cristo tiene una misión para cada uno de nosotros. Él tiene una misión para ustedes. Ahora, siendo salvos, ya estamos listos. Pero saben que, hermanos, hay algunos que tal vez están aquí que no están listos. Tal vez no están listos, número uno, porque no son salvos en su corazón. Ya sabe, no está bien con Dios. Si Cristo viniera en este momento, no está seguro que iría con él. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo como Salvador. Los sistemas afirmados, número uno, viene con la salvación. Número 2, viene con la actitud. Yo quiero seguir adelante. Muchas veces no queremos. No, pastor, yo estoy haciendo todo lo que quiero hacer. Cuando queremos andar adelante, los sistemas
estarán firmados.